Bendecidos, bendecidos, agradecidos en este tiempo con el Padre por todas estas riquezas que Él ha colocado en nosotros. Cuando escudriñamos, nos metemos a navegar en las Escrituras, nos damos cuenta de que somos tan privilegiados que no nos falta nada, nos dieron todo, obviamente a través de Cristo. Por eso, el que está en Cristo lo posee todo. Nuestros ojos espirituales no se han abierto, para descubrir todo lo que tenemos, y todo ha sido por falta de no estudiar como debe ser la palabra, porque nos hemos dedicado a leerla, y la hemos leído algunas veces, algunos la hemos leído hasta 20, 30, 50 veces y hasta más, pero seguimos sin entendimiento porque no es suficiente leerla. Hay es que indagarla, hay es que sumergirse, porque leerla la lee uno con la parte natural, pero sumergirse en lo espiritual para unirse y ser uno con Él, con las Escrituras que es Cristo. Entonces vienen a sumergirse, a salir secretos, misterios que estaban ocultos, para que el Evangelio para nosotros sea lo que realmente es: un gozo, una pasión, un deleite. El Evangelio verdadero no es dolor, no es carga, no es guerra, no es pelea. Y hemos entendido todas estas cosas mal, y por eso pensamos que eso es así. Pero porque, les digo, una falta de entendimiento, de sumergirse en el Espíritu de Cristo para conocer las revelaciones profundas de Él. Así que, mis bendecidos, vamos a terminar con este tema maravilloso, la oración del Padre Nuestro. Vamos a iniciar. Bien, mis bendecidos, vamos a seguir. Habíamos quedado en el punto 4, ya lo terminamos. Venga tu reino. Vamos con el punto 5, hágase tu voluntad. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, habla la Escritura acerca de cuál era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, que es de que nadie se pierda. Y Jesucristo hizo la voluntad del Padre, cumplió esa parte, esa petición que el Señor le enseñó a los apóstoles a hacer. Hágase tu voluntad, el Señor la cumplió en la cruz, haciendo la voluntad del Padre, que era teniendo un sacrificio, exponiendo su vida allí, o poniendo su vida en la cruz, para que nosotros pudiéramos hoy gozar de lo que estamos gozando. Entonces, la voluntad del Padre ya se hizo. Podríamos hablar de la voluntad natural, es algo diferente. La voluntad de cuando nosotros oramos en las partes naturales, en lo secular, en nuestro trabajo, decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Es diferente a ese momento que les estaba enseñando hágase tu voluntad, porque les estaba hablando era de hágase tu voluntad, una parte espiritual, una parte más de un nivel superior. Era de una voluntad espiritual acerca de la obra de Cristo. Ya se cumplió esa parte. Jesucristo hizo la voluntad, lo que el Padre quería o anhelaba. Ya si usted lee ahí en la cita, ahí habla de cuál era la voluntad del Padre. Ya tuvo su cumplimiento. El punto número 6 de la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 32 al 35, las Escrituras nos hablan acerca de qué es el pan o quién es el pan, porque cuando el Señor les estaba enseñando a los apóstoles a hacer una petición acerca del pan, no les estaba enseñando como nosotros hemos orado, los que hacíamos los pasos a la oración del Padre Nuestro, y cuando llegábamos a la parte donde la oración dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entonces comenzábamos a pedir en ese punto por el pollo, el pescado, la bandeja, todo lo natural, vestido, todo lo que es natural. Pero el Señor le estaba hablando era en un término espiritual, enseñándoles era a pedir un pan espiritual. Y ahí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 48 al 51, confirma quién es ese pan. Ese pan ya vino, ese pan ya tuvo su cumplimiento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál era ese pan? Era Jesucristo internado, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan que da vida. El pan natural no da vida. Por eso ahí donde usted va a leer, habla de que los antiguos patriarcas comieron del pan que era el maná,
que les dio Moisés, pero murieron porque era un pan natural que simbolizaba algo espiritual, pero no era espiritual, era natural. Comieron y murieron, pero en cambio en este tiempo, el que come del pan que Él nos da, dice la palabra, no morirá jamás. Por eso tiene que leer estas citas que le he dado para que usted lo comprenda totalmente. El pan que Dios nos da, que es Cristo, trae vida, y era de ese pan que estaba hablando, y ese pan ya tuvo su cumplimiento, porque Cristo muere en la cruz, estando internado en un cuerpo llamado Jesús, pero muere, después hace lo que hizo y viene a morar en cada uno de los que podemos entender estas cosas y tomar la fe de Cristo. Por eso usted y yo debemos de tomar la fe de Cristo, no poner la fe en Dios, porque la fe en Dios no sirve, es la fe de Cristo para de ahí sí ponerla en Dios, porque la fe natural no nos alcanza para entender estas cosas ni para creerlas. Hay que tomar la fe de Cristo, y por esa fe de Cristo entendemos que el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, ya cumplió esta parte, y ya el pan ya ha sido dado, el pan de vida que es Cristo. Ese es un alimento vivo que descendió del cielo para que todo aquel que coma no muera jamás. Él ya se dio por el mundo, se dio para que todo aquel que quiera comer de ese pan coma gratuitamente y tenga vida eterna. Así de que el pan nuestro de cada día ya tuvo su cumplimiento, ya se nos dio, ya está servido a la mesa. Algunos ya lo hemos comido, nos hemos sentado para comerlo, otros pues todavía no se han sentado para comerlo, están solamente mirando, escuchando, o ni siquiera habrán escuchado de que hay pan vivo. Pero gracias al Señor que usted tuvo entendimiento y comió de ese pan. Por eso ya el pan vivo está en usted y en mí, dándonos la vida eterna. Vamos al número 7. Perdone nuestras deudas o pecados. Es lo mismo. En primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice la Biblia: hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Ya han sido perdonados. Y en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 también habla de la Biblia de que nosotros estábamos muertos. Dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero que ahora Jesucristo nos ha resucitado y nos ha dado vida, perdonando nuestros pecados. Ya nos han sido perdonados. Como siempre, no tenga en cuenta usted y tengo en cuenta yo que es por una fe introducida dentro de nosotros, por un creer en un Cristo glorioso, que aunque no lo hemos visto con nuestros ojos naturales, hemos experimentado su gloria, hemos experimentado su poder dentro de nosotros. Ya han sido perdonados. Y tenemos, como dice allá en Juan, dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro intercesor, nuestro abogado, y quien perdona todos nuestros pecados. Ya se cumplió esa parte, esa petición de los apóstoles tuvo ese cumplimiento. Vamos a la 8. No nos metas en tentación. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto nos confirma de que nosotros estamos libres de una tentación venida de lo alto, de lo espiritual, porque Dios a través de la Biblia nos confirma que Él no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos y da luz al pecado. Por eso la tentación, cuando nosotros llegamos a un entendimiento, a un nivel, nos damos cuenta que cuando nosotros caemos en cosas, no es porque Dios nos tentó, ni porque el vecino, ni porque el diablo, porque somos expertos para echarle la culpa al diablo, que Dios ya lo puso en la posición que tenía que estar. Entonces dice la Biblia es que cuando es de nuestro corazón, por eso también en Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne. No dice manifiestas son las obras ni de Dios, ni de su hermano, ni del pastor, ni del líder, ni del diablo, sino de la carne. Ahí es donde está todo el mal, que tenemos que despojar ese mal. Y ese mal no se despoja con un fuera, con sacrificios, con esfuerzos. Ese se despoja es como dice Juan 8:32: conoceréis a Cristo, porque Él es la verdad, y la verdad que es Cristo, a través de esa palabra, te hará y me hará libre. Entonces esa parte ya tuvo su cumplimiento. Ya nosotros sabemos que la tentación no viene de Dios, es nuestra propia concupiscencia. 9, la parte 9 o el paso 9 o el punto 9 de la oración: líbranos del mal. Dice la Escritura en el libro de Romanos 6:6, Jesucristo en la cruz crucificó el pecado para que usted y yo
ya no sirviéramos más al pecado. Él nos libró de ese mal, de ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, para que usted y yo voluntariamente decidamos ya no servir más al pecado. Y dice Colosenses 1:13 que usted y yo estábamos en las tinieblas, pero que a través de la obra de Cristo, Él le plació cogernos de esas tinieblas y pasarnos a la luz gloriosa de Jesucristo. Y en la luz gloriosa de Jesucristo hay 100% libertad. Allí no hay tinieblas, allí no hay potestades, allá no hay maldad, sino todo es luz gloriosa de nuestro Cristo. Y dice Colosenses 2:15, y despojando a las potestades. Este punto es importante porque lo que Cristo hizo a través de la cruz es como cuando un policía coge a un ladrón armado, pero entonces antes de llevarlo lo despoja de su arma, lo atrapa y le quita la arma para que ya acabe el peligro que hay en él por esa arma, y ya ahí lo lleva y lo encalaboza. Lo mismo hizo Cristo con las potestades, el diablo y todo. Dice, y despojando a las potestades, les quitó su poder, su arma espiritual que tenían de hacer daño, los despojó y los crucificó ya sin ese poder, los crucificó triunfando sobre ellos en el madero. Y el clásico, el poderoso de todos, Hebreos 2:14, para que usted se lo grabe, dice la palabra, así por cuanto ustedes participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para por medio de su muerte destruir. Oiga esa palabra y medítela bien, destruir. No está hablando ahí ni de vencer ni de bloquear, sino destruir. Y la palabra destruir quiere decir, cuando uno destruye algo, ¿qué hace? ¿Qué quiere decir eso? Destruyó, ya no sirve para nada, ya se acabó. Dice, para destruir al que tenía. Oiga, tenía, está hablando de un término pasado, tenía. La palabra tenía está hablando de que poseía eso, pero que ya no, porque dice tenía el imperio, o sea, el poder, el dominio, el gobierno de la muerte. Y ahí finalmente dice, esto es al diablo. Entonces por eso tenemos nosotros que analizar muy bien. La Biblia tiene sus respuestas. Hay una diferencia muy grande cuando la Biblia habla de diablo en el Antiguo Testamento a cuando habla de diablo en el Nuevo Testamento. Tenemos que indagar esa es muy fácil, pero ahí está la escritura. Estudia y va a ver usted la diferencia tan grande de ese diablo antes de Cristo al diablo después de Cristo. Una diferencia, pero nosotros no la hemos entendido y por eso seguimos lo mismo. Para nosotros es el mismo diablo de allá que el de acá, y eso hay una diferencia muy grande. Así que ya fue destruido por eso. Y punto 9, dice Apocalipsis 11:15 que los reinos son de Cristo. Todos son de Cristo, a Él le pertenecen, porque para eso Él vino a vencer, para gobernar, para ser dueño de todos los reinos del universo entero. El poder es de Cristo. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces mire lo poderoso. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Quiere decir que si Cristo es poder y sabiduría de Dios y Cristo está en usted, metido allá en su espíritu, en usted hay poder y hay sabiduría, pero no el poder que hemos malinterpretado allá en Hechos 1:8, porque ese es uno de los textos favoritos de los ministros. No, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces uno pensaba que hablaba del poder de abrir las manos y que todo el mundo se esparciera y hacer milagros y sanidades y todas esas cosas, y no estaba hablando de ese poder, está hablando del poder el poder de vivir como Cristo, el poder de modelar a Cristo, el poder de tener la sabiduría y el entendimiento de Él, de modelarlo, de exhibirlo. Porque por ahí en Mateo 7:21 algunos hicieron milagros, sanidades, prodigios, y fueron a gloriarse con el Señor diciéndole, vea, nosotros hicimos esto por aquí, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, resucitamos muertos. Y el Señor les dijo, señores, no los conozco. Él no estaba hablando, en Hechos 1:8 no estaba hablando de esa clase de poder, era el poder de vivir un evangelio, del poder de entender los misterios de Cristo, el poder de la revelación de la palabra, el poder de sumergirse en las escrituras, el poder de indagarla, el poder de disfrutarla, el poder de tener el entendimiento, la sabiduría de ese Dios maravilloso que está por encima de todo. Y último, 12, la gloria es de Cristo. Apocalipsis 4:11, toda la gloria para Él es, porque Él hizo la labor que nadie ha podido, ni puede, ni podrá hacer.
Mis bendecidos, este ha sido el maravilloso tema, estas luces que usted ha recibido, que yo he recibido, para que las sigamos indagando y podamos profundizar y podamos entender. Obviamente esto es para mentes de reino. Si tu mente no está en el tiempo de reino, echarás a un lado todo esto. Pero si estás en tiempo de reino, indagarás para profundizarte y navegar en ese mar espiritual y sacar misterios. Cuando usted, óigame bien, cuando usted y yo comenzamos a entender los misterios, las revelaciones que están allá en lo profundo del océano espiritual, nuestra vida comienza a actuar de una forma diferente. Sale la religiosidad, sale la maldad, porque nosotros pensamos que, por ejemplo, hablando de mundano, para nosotros mundano es el que roba, el que miente, el que hace cosas, pero resulta que un mundano es también aquel que no entiende las escrituras y que las lleva solo a la natural. Aquel que mantiene orando, clamando, haciendo sacrificios por lo terrenal, por lo natural, es un mundano. Pero si nuestra vida se lleva al nivel espiritual, teniendo en cuenta Mateo 6:33, conéctense con lo espiritual, porque lo espiritual atrae como un imán lo natural. Mis bendecidos, deseo que estas pequeñas luces, este vaso de agua de vida espiritual, sea llevado a lo profundo de su ser, de mi ser, para que podamos disfrutar de él y podamos comenzar a navegar en ese mar espiritual, en ese espíritu divino, unirnos con él para disfrutar de todas estas riquezas, Bendecidos en Cristo.